Los jóvenes están tan impacientes con el examen que ya han comenzado a atacarse sin permiso. ¿Qué les propondrá Ibike? No quiero que os peleéis sin que os lo digan. Y aunque os lo diga, no quiero que matéis a nadie. El que mate irá a la cárcel. Ya me encargaré yo personalmente. Ya sois muy listos. Vamos a hacer el examen. Capítulo 7. Copy-paste. Un buen super ninja tiene que tener la mente sana. Por eso tenéis que hacer un examen teórico. Hoy en día te piden examen hasta para barrendero ninja. ¿A qué te piensas que he venido yo? Que nadie se atreva a hacerme la típica pregunta de ¿estas cosas teóricas nos van a servir de algo cuando seamos ninjas? ¡Porque me lo como! Procederé a explicar las reglas del examen, que no son pocas. Joder, me han sentado a tomar por culo de mis amigos. No se van a poder copiar de mí. Naruto. Hay 10 preguntas. En lugar de puntuar positivamente, tendréis un 10 al principio y se os irá restando un punto por cada pregunta fallida. ¿Qué por qué? ¡Porque me da la gana! ¿Queréis pelea? No sé si podré atenerme a esa norma tan peculiar. ¿Un apretón ahora? ¿En un examen? Muy oportuno, Sasuke. Acaba de empezar el examen y ya tengo un 10. Soy el puto amo. Segunda norma. La nota total de cada uno es la nota del equipo. ¡No quepo! ¡Naruto nos va a joder la media! Bueno, que no cunda el pánico. Si Naruto saca un 0, Sasuke y yo solo tenemos que sacar un 7,5 cada uno para compensar. Si fallo 10 preguntas, tendré un 0. Vale, primera norma asimilada. Y si uno de los alumnos saca 0, suspende todo su equipo. Mierda, Naruto no va a sacar más de 0. Aún tiene dificultades para coger el lápiz. ¡Ey, mi lápiz no va! Y la norma más importante. Cada vez que pillemos a alguien copiando, le quitamos 2 puntitos. Es decir, si te pillamos 3 veces, ¡a la puta calle! Hay un numeroso grupo de Mega Ninjas que se encargarán de vigilaros todo el rato. ¡Qué miedo! Estaremos atentos, así que cuidadito con copiarse. El que aparezca en mi libreta no verá la luz del sol en 20 años. Aviso. Tenéis 45 minutos para hacer las 9 primeras preguntas. Y será entonces cuando reparta la última pregunta. El examen tiene una duración total de 1 hora. ¡De sobra, vamos! ¡Empezad! ¡A leer! Yo no voy a tener problemas con esto. He disfrazado a mi marioneta cara susto de profesor y la he infiltrado entre los examinadores. Esos tontos jamás se darán cuenta. Tú eres nuevo, ¿verdad? No te había visto nunca por aquí. ¿Qué tal va? Veo que no eres muy hablador. En el fondo te entiendo. Yo también me comportaba así cuando vine nuevo el año pasado. Tú mismo. Pero si quieres encajar y hacer amigos, vas a tener que hacer un esfuerzo y hablar un poco, señor tímido. Yo tampoco lo tuve nada fácil. Señor examinador, tengo un problema. Más te vale que sea un problemón, chaval. Porque no aceptaré preguntas tontas. ¿Problemón? ¿Y tanto? Este examen está en japonés. Oh, es verdad. Se me ha olvidado comentarlo. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿Todos? Habráse visto. Bueno, repartiré las copias que tengo en castellano. Esto antes no pasaba, que lo sepáis. Cuando yo hice este examen de joven, teníamos que saber 10 idiomas.
Vale, como erais 153 alumnos y solo tengo 93 exámenes, los 60 que no tenéis hoja estáis suspendidos. Se ha valorado mucho vuestro esfuerzo, bla, 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 y hasta el año que viene. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Nos han expulsado porque somos niños de relleno. No hemos destacado. Os dije lo de que hiciéramos un curso de japonés. ¡Os odio! Qué suerte que nos hemos hecho con uno de estos. Esto es más legible. Hombre, ya era hora. Por fin algo que se puede leer. Pregunta 1. Calcula el ángulo mínimo alfa de inclinación para que un shuriken de A dé las pelotas de B, si B tiene 35 años. Justifica tu respuesta. ¿Cómo? Pregunta número 2. Un ninja A sale de Torroja a las 9:30 a 10 km por hora. Y otro ninja B sale del País del Barro a las 10:16 a 15 km por hora. El ninja A tiene una madre que le castigó por ver cine erótico francés en casa del amante de su padre, sobre una de esas camas redondas y rojas. Si el ninja B conoce al amante y no suele comer patatas fritas los jueves, ¿cuándo se conocieron los dos ninja? ¿De qué color es el oso? Justifica tus respuestas. Ahí va. Raruto-kun está preocupado. Puedo sentirlo. La primera es imposible. ¿Mi nombre y la fecha? ¿Es que tengo que saberlo todo? No puedo dejar de mirar. ¿Ese chico va a comerse la hoja? Profesor, este examen es muy difícil. ¿A mí qué me dices? Vale, es hora de bajar expectativas. Mi objetivo ahora es no sacar un 0. Pero para ese objetivo necesito casi todo mi chakra. Esta partida se está poniendo problemática. Cubo, pala, rastrillo, estrellita de mar, molde de tortuguita. Todo está listo. Pregunta, ¿cuántos piojos a la mierda? No me entero de nada. Aquí pasa algo y yo lo noto. En primer lugar, estas preguntas no son de nivel ninja, son de nivel mega ninja. ¿Qué digo mega ninja? Esto es de licenciado de física por lo menos. No creo que nadie de aquí sepa responderlas. Y esos profesores están la hostia de atentos. Es que parece que sepan que nos vamos a copiar. ¿Cómo nos conocen ya? Un momento. Normalmente, si te copias en un examen, te expulsan directamente. Pero a nosotros solo nos van a quitar 2 puntos por cada vez. Esto no es un examen de conocimiento sobre polleces. Esto es un examen en el que se evalúa nuestra capacidad de recopilación de información y nuestras habilidades ninja de espía. En otras palabras, aquí no hay que resolver preguntas. Aquí hay que copiarse. Parece que algunos ya se han dado cuenta. Como soy mega ninja y soy muy listo, parece que hasta lea el pensamiento de la gente. Pero no es así. Bien, Kakamaru. Cuando quieras. Kakamaru, joder, si quieres que te entienda vas a tener que aprender a hablar, te pongas como te pongas. Tú, el del perro, menos 2 puntos. ¡Ah! Suerte que tengo mi bocata. El gordo de la 62, menos 2 puntos. ¡Ah! ¿Por qué le has quitado menos 2 puntos? Porque llevo una chuleta dentro del bocadillo. ¿Tú estás tonto o qué? Deja al chaval que se ponga lo que quiere en el bocadillo, joder. Limítate a hacer tu trabajo, no eres crítico gastronómico. Toque, toque, golpe, pausa. Toque, ras, toque, raya. Pausa, ras. Eso se corresponde a... ¿El ninja de mi lado parece una momia? ¿Tú? ¿Qué estás escribiendo sobre mí? El de las vendas, menos 2 puntos. ¿Qué? No te oigo. Mentiroso, los ninjas del país de la música tenéis muy buen oído. ¡Que eso es mentira! Bien, Pulguita. Ahora dime, ¿cuál es el resultado? 8. ¿Con qué grado de seguridad me dices eso? En todas me has dicho lo mismo. No puede ser 8 en todas las preguntas. Las pulgas no sabéis leer. Lo dicho, en cuanto cumpla los 18 me largo de aquí. Vaya, detecto que todo el mundo se está copiando. Yo también he venido preparada. Soy 10-10, la mujer 10. Mis ideas son de 10, aunque mis frases no tanto por lo visto.
Primero pensé en poner una chuleta en el dobladillo de la falda. Muy visto, y yo nunca llevo falda. Luego pensé en marcar en un kunai texto y más texto, pero era demasiado complejo y caro. Pero por fin di con el plan definitivo. Vine anoche a instalar espejos en el techo. Ahora solo tengo que enfocarlos a las hojas de los demás con hilos de pescar. Si es que hay gente lista. Oye, ¿esos espejos del techo son nuevos? ¿Cuándo los han puesto? A lo mejor son para la fiesta del sábado. Nunca nos tienen en cuenta. Lee, si lees esto, ponte el protector en la cabeza. 10-10. ¡Ya! Coco, no es el mejor lugar para decírtelo, pero lo del sábado en el parque fue un error. No me gustas. 10-10. Lo sabía. No quería hacerlo, pero lo voy a hacer. ¡Tinaja! ¡Déjame tu examen ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto está todo en blanco! ¡Madre mía! ¡Pero si lo has escrito todo en la mesa! Tinaja, tienes que pensar más. ¿Cómo vas a entregarle la mesa al profesor, Coco. El 23. La has cagado 3 veces. Quedas expulsado. 10-10. Tu nota me ha distraído y no he sido cuidadoso al copiar. ¡Malditos profesores! ¡No sabéis nada! Coco, no es mi culpa si una chica no te quiere. Acepta tu derrota. Sé un ninja. ¡Padre! Este examen puede acabar con los sueños de los jóvenes. Mira, Coco, no sabíamos nada de él. Pero ¿quién lo iba a decir? Ve a casa. Mamá te está esperando. Vi a un tucán. El ojo que todo lo ve. ¡Shadinflam! Como puedo copiar movimientos, copio el movimiento de mano del chico de enfrente. Puedo escribir lo que él escribe. Mi mano se mueve sola. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué? ¿Haciendo guarradas en mi examen? ¡Yo no he sido! ¡Esto te parecen 2 tetas! ¡Ni siquiera están firmes! No, señor. Ahora las hago mejor. ¿Qué digo? Si no son mías. Vaya, parece que incluso Sasuke-kun está teniendo dificultades con el examen. Lo haré perfecto y dejaré que Sasuke se copie de mí. Todos se están copiando. Es hora de que le endiñe a Flora una de mis técnicas. ¡Sienta Shino-jutsu! Shino ha usado su técnica. Te da un golpe que hace que te desmayes y luego suplanta tu personalidad. Ya estoy aquí. ¿Qué pasa, niña? ¿Estás bien? Estoy muy bien. Caraculo. Por esa falta de respeto te quitaré un punto. Me da igual, Carapito. Qué bien imito a Flora. Pero bueno, ¿a que te quito otro punto? ¡Que no me importa, cara de pedo! ¿Es que queréis que os expulse a ti y a tu equipo, cara de... niña? Si Shino suplanta una personalidad, puede llegar a arruinar la vida de quien quiera. Hacerse pasar por otros es su especialidad. ¡Toma! Genial. No puede ser. Maestro Gorrino, ¿ocurre algo? Se me ha informado de que tenemos un topo. Dicen que uno de entre nosotros es una marioneta. A lo mejor el nuevo quiere deslumbrarnos con su inteligencia y adivinar de quién se trata. ¿Ahora te callas, hijo de puta? ¡Cálmate, Susun! Él no ha hecho nada. ¡Es un buen tipo! Dile a tu amiguito que no me toquen los huevos o se las verá conmigo, Tanato. No creo que quieras ver cómo me pongo serio, Tsutsun. ¡Ya basta! ¿No os dais cuenta de que esto es lo que quiere esa marioneta? ¡Quiere destruir nuestra organización desde dentro! No sabemos cuánto tiempo lleva entre nosotros. Podría ser uno de nuestros hijos, o incluso tu mujer, Susun. Pero, maestro Gorrino, yo solo quería... Lo sé.
Querías protegernos a todos. Sea quien sea esa marioneta, solo podemos quererla y tratarle como a uno de los nuestros. Para siempre. ¡Maestro! Disculpe, me estoy tirando un pedo. ¿Puedo ir al lavabo? Mire las manos, no llevo nada. Y luego yo soy el gorrino. Claro que puedes ir al lavabo, pero tienes que ir con un examinador. Iré yo mismo. ¿Y no puede acompañarme ese? ¡Qué buena idea! Nuevo, haz algo útil y acompaña al chico al aseo, que aún no te he visto hacer nada. ¿Se podía ir al aseo? Yo voy ahora mismo. En cuanto acabe de borrar este par de melones. Espero que el nuevo sepa cómo vigilar a ese chico. Ya estoy aquí. Me he tirado uno mediano, ni grande ni pequeño. Me gustas. ¿Quedamos? ¡Imbécil! ¡Soy tu hermana! Era para la chica de detrás. Perdóname, Teresa María. ¡Que no me llames así, joder! Perdón, Teremari. Además, esa chica no es tu tipo. Es cierto. No lo digáis en voz alta, jo. ¿Qué? ¿Ha dado mucho a la lata? Sé que no estás acostumbrado a esto, pero al menos podrías decirme tu nombre. ¿Ah? Bueno, como veo que ya empezáis a hablar en voz alta y todo, supongo que ya estáis empezando a aburriros. De modo que diré la última pregunta. Absteneos de ir al baño hasta que termine esta pregunta. Si acierto esta, a lo mejor saca un 1. Antes de hacer esta pregunta, necesito saber quién quiere hacerla y quién no. Así que venga, levantad la mano. ¿Por qué no íbamos a querer hacerla? Si no la haces, tú y tu equipo quedaréis suspendidos de este examen hasta su siguiente edición. Además, todos los presentes nos reiremos de vosotros hasta la saciedad. Y aviso que soy muy insaciable. Por otra parte, si la hacéis y falláis, quedaréis suspendidos del examen de Super Ninja. ¡Para siempre! Pregunta. ¿Afuma y Churrenai están liados? Tiempo. ¿Seguro que esa es la pregunta que pone en la tarjeta? Que sí, coño. Entonces la respuesta vuelve a ser no. Mentiroso, más que mentiroso, mentiroso. Podrías decirme la verdad. No es por mí. Es que mis alumnos lo quieren saber. No paran de preguntármelo. ¿En serio? Ya, anda, guárdate el sarinflán, a ver si te vas a desmayar o algo. No habléis tan libremente de mí, que estoy delante. Por cierto, creo que el encargado del examen teórico de este año es esa persona. ¿Quién? ¿Gorrino y Vique? Pues claro, todos los años es el mismo. Sí, ya. Era para ver lo que decías. Nos hemos echado unas risas y tal. Bueno, ¿qué crees que se inventará este año para torturar psicológicamente a los examinados? Seguro que les hace una pregunta trampa o algo de eso. Venga, ¿qué? ¿No me decís nada? ¡Os he hecho una pregunta! Si no me arriesgo, suspenderán Raruto y Sasuke por mi culpa. Pero es que si me arriesgo y no lo consigo, jamás en la vida podré ser Super Ninja. Esto es demasiada presión para quien sea. Oh, esta pregunta es más difícil. De hecho, la entiendo levemente. ¿Nadie dice nada? Lo siento, Fufu, Pedrito. ¡Abandono! ¿Qué dices? ¡No puedes dejarnos tirados! ¡Sí que puedo! Esta prueba es en equipo. Como el 32 se ha retirado y tirado por la ventana, los números 29 y 101 también suspendéis. Y os tiráis también por la ventana. Yo también me rindo. ¡Y yo más! No quiero hacer la 10ª pregunta. Tengo miedo. Yo también quiero tirarme por la ventana. El chico rubio se va a retirar. ¡Que te jodan! ¡No pienso retirar mis palabras! ¡Quiero ser jefazo y tener un sueldazo! ¡Ese es mi camino del ninja!
Pero chaval, ¿alguien te ha dicho algo para que te pongas así? No, pero cuando veo a alguien tan feo como tú, me enfado mucho. Bueno, ya ha pasado el tiempo. Será mejor que os preparéis. Todos los que estáis en este aula. ¡Aprobáis! ¿Cómo? Todos los que habéis decidido quedaros, habéis demostrado una gran valentía. Por esa razón estáis aprobados. ¡Esa era la verdadera prueba! Por otro lado, la recopilación de información es vital para cumplir una misión con éxito. ¡Se está quitando el pañuelo! ¡Mirad las consecuencias del espía malo! Este es el resultado de torturas e interrogatorios. Le han plantado una flor en la cabeza. En este examen se han visto vuestras habilidades como espías, ya que estabais obligados a copiar por la dificultad de las preguntas. Íbamos a poner a 2 profesores para que fueran haciendo las preguntas correctas, pero se nos olvidó. Así que solo habéis copiado las gelimamadas que os habéis inventado vosotros. ¿Gili qué? ¿Qué dices? ¿No había respuestas correctas? No, habéis copiado cosas sin sentido. Pero da igual, porque todas las respuestas eran 8. Hasta la del oso. Oiga, pero si todos los presentes estamos aprobados, hacer las 9 preguntas no ha servido para nada. ¡Qué tontería! Para nada, Diz. Eso tiene una explicación. Pero lo más importante es que estáis aprobados. No hagáis más preguntas. Dejad de sonreír. La segunda examinadora, Anka, ya ha llegado. ¡Fiesta! Estoy aquí. ¿Pero qué pasa aquí? Aquí hay 26 equipos. ¿No ibas a poner el examen en japonés? Iba, pero al final me dieron pena y saqué copias en castellano. Bueno, entonces tendré que aplicar mano dura. A partir de ahora, yo soy vuestra examinadora. Quiero veros mañana a primera hora en la llanura que hay detrás de mi chalet. ¡Buenos días, chicos! ¿Visteis ayer la tele? Echaron un peliculón que te meabas de la risa. Comienza la segunda prueba. Bienvenidos todos al bosque de la paranoia. Buenos días. Este es un comunicado oficial de parte del equipo de Raruto la serie. El capítulo animado que acabáis de ver es el último que haremos. No busquéis el siguiente porque no hay más. ¡No! Los 7 capítulos que hemos realizado están basados en la primera temporada del cómic de Raruto. Si queréis saber cómo sigue la historia, entrad en jesulink.com. La serie completa tiene 64 capítulos. ¡64! ¿Y cómo los consigo? Entras, te los bajas y los lees. ¿Qué más quieres? Este proyecto animado ha sido realizado por fans de Raruto. Han sido muchos años de trabajo y aprendizaje, pero nuestro viaje se termina aquí. Muchas gracias por acompañarnos durante este largo viaje.
Un fuerte abrazo, el equipo de Raruto la serie.